Soy María Alejandra Aguirre desde Caracas, Venezuela, y vengo a hablarte sobre propuestas y alternativas para cultivar nuestra salud mental. Bienvenidos a mi mundo, que también es tu mundo. Hoy nos acompaña Catalina Barrios Bardás, ella es facilitadora de Yin Yoga y nos va a comentar sobre esta alternativa, propuesta, metodología del yoga. Exactamente. Bienvenida, Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la Muy invitación, por contenta. abrir el espacio, por hacerme parte. En eso estamos, Exacto. integrándonos. Así es. Hablemos del Yin Yoga, o el Yin Yoga dentro de la metodología del yoga. Bueno, realmente el Yin Yoga es un camino bastante reciente. Sus creadores le dieron vida a partir de los años 70. Por eso es una práctica que quizás no sea tan conocida hasta en los últimos años que ha aflorado ese boom por conectar. Es una invitación a regresar al origen de la práctica de yoga en general, que viene de el impulso, la motivación de ir a esos espacios de quietud para cultivar ese camino introspectivo y reconectar con la filosofía original, que es una práctica psicoespiritual. Entonces el yoga original hablaba de mantener posturas estables, firmes, cómodas durante un tiempo, de manera que pudieras abrir espacio para la meditación y para el trabajo interior. Y el Yin justamente abre ese espacio. Es una invitación a abandonar un poco el movimiento y la acción en la que estamos constantemente, producto de la cotidianidad de la vida en movimiento y de la inmediatez en la que nos movemos, para retornar entonces a ese espacio seguro, de ir hacia adentro, de forma tranquila, por supuesto conectando mente, cuerpo, para ir a esa conexión con nuestra esencia, ¿no? Entonces, mantener posturas durante un tiempo prolongado, donde prevalezca la comodidad, la rendición, un estímulo sostenido, que además de eso va a generar un impacto en tu cuerpo físico y energético. ¿Y en qué se diferencia de las otras prácticas de yoga? Bueno, creo que la primera diferencia es que una de las prácticas en donde la lentitud va a prevalecer, donde menos movimiento, más bien es tu práctica. Donde se abre la posibilidad de conectar con ese balance del que siempre está invitando la filosofía, equilibrio entre el movimiento y la quietud. Y se diferencia justamente en que esta práctica va a invitarte a cultivar un estímulo en un espacio de tu cuerpo, con cada asana del abanico de Yin que se ofrece, que son todas posturas tomadas del Hatha Yoga, no es nada inventado, pero una de las bases fundamentales de la práctica es que integra la filosofía taoísta, que viene de China, por supuesto, y el Tantra, que es originario de India a través de la práctica de yoga. Entonces, ambas filosofías se combinan y eso genera una potencia importante en el bienestar que brinda la práctica, porque es como ir a una sesión de acupuntura, sostener ese estímulo por estiramiento o a lo mejor por una pequeña presión va a incidir sobre ese campo energético que todos tenemos, potenciando el bienestar. Entonces, liberación de energía, regulación de energía, además conectas esos caminos energéticos con diferentes órganos, emociones, y el principio es justamente ir a ese bienestar del que tú hablas al inicio de la entrevista. ¿Y cómo es tu historia con el Yin Yoga? Porque de todas las maneras que hay de encontrarse con uno mismo, de hacer terapias de bienestar, de todo tipo, ¿a ti te gustó el Yin Yoga? ¿Y cuántos años tienes practicándolo? Cuéntame sobre esa historia porque me da curiosidad. Bueno, no es que me gustó en el principio. Mi historia en el yoga comienza en el año 2006, cuando estaba en esa búsqueda de la maternidad. Y bueno, uno de las ginecólogas con las que me vi en ese momento me dijo: quizás necesites un poco soltar el estrés y la ansiedad que genera
esa búsqueda de materializar la maternidad biológica. Y me dijo, ¿por qué no pruebas a hacer yoga? Todavía en el año 2006 la movida del yoga en Caracas no era tan intensa, era más bien como que tú veías yoga y lo asociabas con los Hare Krishna, por ejemplo, que no está distante, pero todos nos enfocamos la energía siempre a actividades un poco más dinámicas, el gimnasio, las caminatas. Entonces yo llego al yoga en esa búsqueda de, bueno, como de la paz interior para regular un poco el sistema nervioso y bajar la intensidad de la ansiedad. Y llego al yoga con una práctica dinámica, por supuesto, en donde la invitación era una práctica multinivel, donde habían personas que ya eran practicantes regulares, y pues bueno, yo dije, esto como que no es para mí. Pero tampoco nunca me habían gustado los gimnasios y siempre trataba de ir en los horarios menos concurridos. Entonces, bueno, pero algo me decía, quédate porque aquí hay algo más. Y pues permanecí en la práctica, prácticas más dinámicas, como Hatha, como Vinyasa, Ashtanga Vinyasa, que son prácticas de mucho movimiento de la energía. Y en el 2015, una de mis instructoras de todos esos años llega con la idea de que tome un curso y traigo Yin Yoga. Y claro, mi práctica era súper dinámica. Entonces, cuando ella llega con Yin Yoga, yo veo esa lentitud y yo le dije, no, esto no es para mí. O sea, no. Pero bueno, a medida que ella, pero ven, pero anda, intégrate, ven a explorar, que esto te va a dar bien, te va a hacer bien. Y bueno, fui de a poquito integrando un poco la práctica. Obviamente me costó mucho estar en esos primeros tiempos en la quietud, pero al final el bienestar fue tanto, además que creo que me aproximaba a la mediana edad y o sea, concordaba perfectamente con la energía que empiezas a mover más de detenerte y observar, y ahí el yin hace su magia y comienza a sentarse en mi vida y yo comienzo a especializarme en compartir esta práctica que además me parece que es tan necesaria. Es decir, del 2006 al 2026, son 20 años de 20 años. experiencia, de recorrido, de aprendizaje. ¿Y cómo ha sido acompañar a las personas? ¿Cómo es tu experiencia acompañando a las mujeres? Porque veo en las prácticas que son más mujeres. De hecho, 99% de las que asisten son mujeres, de los que asisten son mujeres. Sí. ¿Cómo es cuando ves esa resistencia en una practicante y tú dices, yo pasé por ahí? ¿Cómo es para ti ver eso? Y después, ¿cómo va evolucionando en las que se quedan? Bueno, lo primero, hay mucha empatía con las personas que llegan por primera vez y observar su resistencia. Obviamente me identifico y me veo también en mis comienzos, ¿no? Creo que uno de los detalles más importantes es hacer claro con el participante de cuál es el propósito de la práctica. Y para mí esta práctica debe tener una intención. Entonces, hablarles al practicante o a las practicantes de cuál es la intención de cada práctica en la que tú participas, sin duda hace que la gente sepa qué vas a hacer. Y cuando ya la gente sabe qué voy a hacer, entonces aparece la relajación. Puedo con eso y creo que sí voy a lograrlo. Y además darle la libertad de que si necesitas en algún momento soltar y no hacer nada, también está muy yin eso, ¿no? Uh-huh. El camino que me permiten recorrer junto con las practicantes es muy enriquecedor, porque sí, ver esa resistencia y acompañar esa resistencia es muy lindo. Ver que después al final, a pesar del movimiento y de la mente activa que te dice, bueno, ¿qué haces aquí? Vamos a movernos. Los practicantes normalmente se acercan y dicen, sentí, experimenté cosas incluso con las que estaba desconectadas de mí misma o de mí mismo. Porque bueno, hay que romper un poco el mito sobre que el yoga es solo para mujeres. Uh-huh. Siempre se ha asociado, creo que desde la occidentalización del yoga, como una práctica más femenina, pero realmente la dualidad existe en todos. Entonces, yin y yang son parte del género femenino y del masculino. Más bien es una invitación también a los caballeros a unirse a la práctica y a explorar el bienestar que deja. ¿Y cómo podemos invitarlos sin convencerlos? Porque dice Saramago que el acto de convencer es un acto de colonización del otro, pero ¿cómo podemos, mira, esto te puede ayudar, te puede acompañar a tu bienestar, a crecer, a escucharte, a detenerte? Sí. Creo que justamente eso, mostrarlo como esa herramienta de bienestar y de pausa o de equilibrio,
Y además, quizás contemplar también que del género masculino les cuesta mucho eh, esa vulnerabilidad que en la práctica de Yin va a aparecer. Porque estar en rendición es mostrar tu vulnerabilidad. Y quizás creo que desde la educación que hemos manejado, desde nuestra propia cultura, es en lo que radica la resistencia del género masculino en involucrarse en la práctica de yoga. Que siento que de alguna manera hay un espacio para que la vulnerabilidad aparezca, ¿no? Entonces está bien que aparezca la vulnerabilidad. Y bueno, más bien a lo mejor para los caballeros la invitación sería un poco desde la conexión con el cuerpo físico, más que con vas a ir hacia adentro en un viaje introspectivo y dejar que eso aparezca. Entonces es una práctica que va a generar relajación, por ejemplo, que les hace mucha falta, y también estiramientos profundos. Los hombres siempre tienden a ser más rígidos en su anatomía, entonces poder tener un espacio para soltar esas tensiones producto del estrés laboral pudiera ser una vía para enamorarlos también a la práctica. Me gusta eso, enamorar. Mira, hay algo que yo vivencié en tu clase la semana pasada, bueno, las dos veces que he estado contigo, y que conecto mucho con mi proceso personal, en el sentido de esta necesidad neurótica de ser suficiente y hacer todo, y estar aquí y estar allá. Y entonces, claro, cuando haces otro tipo de actividad física, hoy levanto 10 kilos, pero mañana tengo que levantar 15 y ese esfuerzo que yo me tengo que forzar, y así como es en esas prácticas, o como soy en esas prácticas, soy en la vida. Claro, a medida que lo he ido reconociendo, ya va, ¿qué te pasa? Pero relájate un poquito. Y aquí tú dices mucho, mira, si no puedes, o sea, llega hasta donde tú puedas. No hagas más de lo que puedes, no te esfuerces. Entonces eso me llegó a mí como, mira, sí, es parar y decir, no tengo que sentir un dolor para saber que lo estoy haciendo bien y que esto es suficiente y necesario para mí. Entonces me conecto mucho con eso de la vulnerabilidad y esa suficiencia que lo da este mundo y esta, es cómo nos movemos en el mundo o cómo hemos tenido que ir aprendiendo y desaprendiendo de toda esta dinámica de productividad y de supermujeres y de superhombres. Creo que una de las experiencias que me ha permitido acompañar esta práctica es justamente esa posibilidad que abre de rendición, de soltar, de devolverle incluso en la propia práctica a la persona el poder de elegir si quiero ir más allá hoy o no. Normalmente en las prácticas dinámicas suele haber un impulso de los instructores en llevarte a la cúspide de la postura, en llevarte al clima, a que tú sí puedes, a que dale que sí se puede. Y está bien, eso puede ser un factor motivante en algunos aspectos, pero también pudiera jugar en contra cuando por tu propia anatomía hay posturas que definitivamente jamás vamos a poder hacer. Y el yoga no está diciéndote que tienes que hacer todo el abanico de posturas disponibles. De hecho, pocas posturas te van a brindar también un bienestar y enriquecer tu campo energético, tu cuerpo físico, mejorar la movilidad, la flexibilidad, el manejo de las emociones y de los pensamientos. Así que no necesitamos hacer todo ese pocotón de posturas que están mostradas, ni tampoco ir a las posturas más circenses a lo mejor del yoga. Menos a veces es mucho más. Y quizás esta es una buena alternativa para darle foco a lo que realmente estás buscando en el yoga. Entonces, creo que coincidimos en que la mayoría de las personas, incluso de forma inconsciente, están buscando reconectar con el yo interno, con la pausa, con cada sensación que hay en el cuerpo, que en el medio de la inmediatez y el impulso nos perdemos. Es escuchar el cuerpo hablar y decir, tengo un tobillo que gira más y un tobillo que gira menos. Tengo mayor resistencia en mi lado izquierdo del cuerpo y más flexibilidad del lado derecho o al revés. Entonces la práctica abre espacio para todo esto. Y ahí tú empiezas a conectar y empieza a aparecer información que luego tú te llevas y vas haciendo reflexiones producto de ese espacio de pausa. Así que sí va a ser siempre el llamado a contemplar la pausa, a bajar, a tomar las riendas de tu práctica y decidir, mira, esta postura yo no la puedo hacer y va a estar bien. Y uno como instructor de este tipo de práctica buscará alternativas para que tú puedas explorar
el propósito de un asana en sí. Van a haber variaciones y adecuaciones para cada cuerpo. Entonces a veces los grupos tan numerosos no nos permiten a lo mejor hacer ese acompañamiento tan profundo, pero grupos más pequeños uno empieza a hacer reconocimiento de cada practicante y identificar cuáles son sus potencialidades y también sus limitaciones. ¿Cuál es la cantidad ideal para un grupo en el Yin Yoga? Yo creo que va a depender del propósito de la práctica. Si es una práctica de Yin, por ejemplo, que hoy en día abre mucho espacio para el trabajo emocional y que además es una herramienta muy complementaria para procesos terapéuticos, serían grupos muy pequeños. Incluso grupos de 2 y 3 personas, incluso 4 como máximo para una práctica, por ejemplo, enfocada a lo mejor en ansiedad, en disminuir esos niveles de ansiedad, o a lo mejor todo eso que se desarrolla en torno a esas nuevas formas de enfermedades que nos abordan, serían grupos pequeños. Una práctica más enfocada a lo mejor en estímulos sobre el cuerpo físico pudiera ser un poco más, 15 personas. Si ya son practicantes regulares de yoga se hace un poco más fácil, entonces a lo mejor grupos de un poco más numerosos. Pero para mí el ideal siempre ha sido, bueno, entre 10 y 12 personas es un buen número para una práctica de hora y media, que es como a mí me gusta dar la práctica. Hablaste de las edades. ¿Cómo se vincula, bueno, ese tema biológico con el Yin Yoga? Hay uno de los maestros de Yin que se llama Bernie Clark, que él habla de la vida en 2 tiempos. Un tiempo Yang, que es desde que tú inicias hasta que llegas aproximadamente un poco por encima de los 40 años, que si hacemos una retrospectiva es la que ya hemos pasado por ahí, es el tiempo de la vida en donde tú estás en la acción, en la que te trasnochas y te puedes levantar temprano de nuevo y después duermes otras poco de horas y ya pasa. Y te recuperas rápido, donde prevalece el movimiento, el hacer, y aparece un tiempo luego de esa temporada, más cercano a los 40, por encima de los 40, donde ya la misma energía te empieza a decir, ¿por qué tenemos que ir tan deprisa? ¿Por qué podemos empezar a hacer las cosas diferentes? Y muchas veces empezamos en un juicio de, pero si yo antes hacía y ahora no. Entonces hay un tiempo yin de la vida también. Y ese tiempo yin de la vida tiene sus méritos igualitos como el tiempo yang. El tiempo yang es el del movimiento, el de la acción, el del hacer, el de la energética, pero el tiempo yin es el de reconocer esa sabiduría que conseguiste durante esos primeros años de la vida, ¿no? Entonces es el de detenerse, el de tomar decisiones más desde la introspección y desde el reevaluar, el de, bueno, también hay espacio para el descanso, para la pausa. Y bueno, lo ideal sería que incluso la gente que está en el momento ya de la vida pudiera ya ir contemplando que esto viene y empezar a integrar también espacios yin para su vida. Así como los que estamos en el tiempo yin de la vida, no nos detenemos. O sea, siempre va a haber una actividad que nos va a impulsar a mover esa energía yang. Y el fin único siempre va a ser experimentar las dualidades para ir a la unicidad. Hay una frase que creo que la comentamos una vez, te la comenté, de una película que escuché. La quietud es una forma de movimiento, entonces tendrá que ver el yin con esa forma de moverse. Yo también tengo una frase que complementa la que tú dices, que no hacer también es hacer. No hacer nada también es hacer. Y a mí me gusta mucho un eslogan que le he colocado a las formaciones que he dado y a los talleres que he dado, que es ir del movimiento a la quietud. Y creo que ese movimiento a la quietud aborda esa posibilidad de ir de lo yang a lo yin, que además de eso permanecen toda la vida. Hay espacios yang que necesitan que la energía yin esté complementándola. Y en el yin también hay yang. Entonces, si abordáramos esa dualidad, pudiéramos decir que en una práctica de yoga dinámico, donde prevalece el movimiento, hay un espacio yin que es la respiración. Iba para allá, la respiración. Y en el espacio de la práctica de yin, donde estás en quietud, resulta ser que la respiración es el yang, porque claro, es lo que permanece en movimiento. Claro. Entonces, la dualidad es necesaria. Y solemos inclinarnos siempre hacia un lado o hacia el otro, muchas veces desde el inconsciente. Pero si hay una energía que está prevaleciendo, la otra necesita su espacio y va a buscar recuperar.
Entonces un poco como conversaba esta mañana en la práctica que les decía, cuando aparece una resistencia, una enfermedad, una lesión, una condición, es un momento de reflexión para observar si estuviste muy inclinada o inclinado hacia la energía yang, de hacer, de no tomar la pausa, de no tomar el descanso, y el cuerpo dice, bueno, si no te vas a parar, te detengo. Pero también aparece lo opuesto, cuando hay mucho letargo, cuando la gente puede estar desanimada, va a aparecer una circunstancia de la vida que te va a decir, es hora de moverse. Con la respiración hay algo que me llama la atención de la práctica. Tú haces un ejercicio de respiración y ponle atención a la fosa derecha y ponle atención a la fosa Sí. izquierda. Bueno, en estos trabajos de cuerpo, la respiración es como que básico, ¿no? Sí. Que a veces vivimos y no nos damos cuenta de que respiramos, de que hay que poner los pies en el suelo. ¿Cómo es esa, o para qué es esa atención a un lado o al otro? Porque, bueno, es nuevo, o sea, para los que estamos explorando estos mundos, es nuevo, puede ser muy, muy nuevo y muy, ¿cómo es esto de que puedo respirar por un lado o por el otro? Al menos que se me tape la nariz y, ay, mira, no puedo respirar. Exacto, es la única. Es la única Aparece manera. una energía opuesta y tú te das cuenta. Bueno, es que en yoga hay diferentes propuestas de respiratorias, que es lo que conocemos como pranayama. Es el manejo de la respiración. De paso, es uno de los pasos a los que invita el yoga en su filosofía, ¿no? Pranayama. Y tomado un poco de esa respiración alterna, que es una propuesta respiratoria que viene del pranayama, que es respirar por una fosa nasal y por la otra, pero utilizando tu mano, construyendo un mudra que te permite cerrar una fosa y la otra, me pareció que era importante mantener la quietud. Hacer esto es moverte. Pero ¿qué pasa si desde esa quietud tú puedes decirle conducir a tu mente a que reconozca que puedes respirar sin tocar la nariz por una sola fosa nasal? Y percibir que de verdad estás potenciando la respiración desde la quietud del cuerpo físico. Además que me parece una herramienta muy enriquecedora para los inicios de la práctica, para aterrizarte en ese momento y darte cuenta que efectivamente de forma natural el cuerpo cada hora y media alterna la potencia de la respiración por una fosa nasal o por la otra, y ocurre todo el día. Y no hay manera que con ese ejercicio tu mente esté en otro lado, no, estás ahí porque tú, ¿cómo respiro? Porque estás habitando tu cuerpo. Totalmente, sí. Y eso me parece interesantísimo. Sí. Y un acercamiento muy sutil a contemplar el yin, el yang, el femenino, el masculino, que como conversamos, habita, pues, nos habita, formamos parte. Y el cuerpo, los músculos, los tendones, ¿cuáles son los beneficios? Uno de los primeros beneficios es que estirar es sinónimo de liberación. Entonces, descomprimir toda la musculatura, porque la práctica invita a mantener la musculatura relajada aún y cuando estás construyendo un estímulo en un espacio del cuerpo, es intentar que el resto del cuerpo esté relajado. E incluso, aún sosteniendo el estímulo por estiramiento o por una pequeña compresión, puedas, desde esa conciencia de mantenerte en la postura, llegar a un momento en que el estímulo está ahí, pero tú estás relajando. Incluso esas zonas que estás estimulando. Eso ya involucraría, bueno, una voluntad, una práctica a lo mejor un poco más de constancia, en donde ya empiezas a identificar toda la experiencia de la práctica y ya tú misma te preparas para construir y relajarte y soltar y saber que esos son parte de los principios de esta práctica en particular. Así como en una práctica más ya te dicen ajusta, aprieta la musculatura para proteger todo tu zona articular, tu esqueleto, tu sistema locomotor, pues entonces la musculatura en la práctica más yang o dinámica te dice el instructor, ajusta y aprieta, y es donde prevalece lo que llamamos alineación. Es como un masaje terapéutico, sí. Algo así. Exacto. Y en la práctica más yin es lo contrario, relaja la musculatura para que esa musculatura pueda abrir espacio para que vayas más profundo y entonces el prevalezca la incidencia y el bienestar sobre esos tejidos profundos que conocemos, como entre ellos la fascia, que hoy en día está
muy en la palestra, toda la información nueva que cada día se adquiere a través de lo que la fascia es, y poder entonces abrir espacio para que también los tejidos más rígidos del cuerpo tengan un espacio de trabajo, ¿no? Y esos tejidos más profundos necesitan o se trabajan desde la pausa, desde la quietud. El hueso puede remodelarse, pero necesita un espacio de quietud. La comunidad que se construye en estos encuentros, ¿qué impacto, qué beneficios, cómo influye en ese bienestar? Creo que una de las referencias más grandes que yo te pudiera dar con respecto a eso es que muchas de las personas que comienzan la práctica de Yin pueden que, como todo, a lo mejor hayan momentos en los que hagan una pausa y regresen, que está bien. Pero sí puedo decirte que tengo alumnas que se mantienen durante tiempo y son realmente fans de la práctica de Yin, están comprometidas por el bienestar que han alcanzado, y eso es una comunidad que viene surgiendo de a poco, entre la intención de divulgar la práctica en los espacios que por supuesto se vayan abriendo y presten también, sean prestos para esta práctica más introspectiva. Enamorar a la gente, creo que para mí ha sido, bueno, es una de las cosas que más me apasiona, porque conversarles de qué es lo que van a explorar y experimentar es una manera de eso, devolverle el poder de la práctica y hacerlos sentir que no están obligados. O sea, y de ahí empieza a surgir la comunidad que se va creciendo. Y creo que también uno como instructor o como acompañante de esta metodología, estar en ese feedback con la gente. La gente siempre te va a escribir para preguntarte o para decirte, experimenté esto, ¿qué opinas? Y aunque los profes de yoga no somos terapeutas, creo que más que la terapia, la gente lo que valora es el acompañamiento que tú le puedas dar. La palabra de obsérvate. ¿Te habías dado cuenta que esto puede a lo mejor estar vinculado con algo que estás viviendo en este momento? Ese acompañamiento ya le devuelve las llaves de la independencia de la persona para volver a elegir Y y la volver libertad. a revisar. Claro. ¿Alguna anécdota, alguna historia, algo que tú hayas dicho, esta persona cómo cambió, que Sí. puedas compartir? Hay una alumna que siempre la estoy volviendo a invitar a la práctica. Fue una de mis primeras alumnas en donde yo experimenté el bienestar que aporta el Yin. Era una alumna que mantiene sus condiciones de hernias discales. Y cuando ella llegó a la práctica me dijo que, bueno, que ella no se podía acostar en plano ni en su cama, que ella dormía con cojines debajo de las rodillas, debajo de la cabeza. Prácticamente me imaginé que vivía como dormía en una hamaca, ¿no? Así curva, para poder abrir espacio entre la columna para poder entonces descansar. Ella estuvo de forma constante participando en mis prácticas 3 veces a la semana, y el tercer mes se logró acostar en su tapete en plano sin cojines ni nada. Y yo la toco y ella me decía, no me digas nada. Al final, cuando se incorpora de Shavasana, que es la postura de cierre de las prácticas de yoga para cualquier práctica, conversamos sobre lo que estaba experimentando. Me dijo, sentir que puedo acostarme en plano y no hay dolor, no te imaginas lo gratificante que es. Y bueno, ese día yo también lloré porque es un logro compartido. El hecho de ver el bienestar en la otra persona y ver que habían prácticas que eran preparadas para ella, que básicamente era un yoga terapéutico para ella, con enfoque Yin, a mí me abrió la posibilidad de darme cuenta que se puede apoyar a otras personas y que evidentemente cuando hay disposición de ambas partes el bienestar se multiplica. Entonces que ella haya retornado a ese bienestar de su columna y poder tener un descanso gratificante en la noche, con todo y que me había dicho, yo he practicado pilates. Y yo dije, bueno, a lo mejor no es tanto el tiempo de pilates que he hecho, ¿no? Cuando me dijo, yo practiqué pilates como 5 años, pero nunca alcancé un bienestar como el pilates por su condición de lumbar, de hernias discales, como lo alcancé con la práctica de Yin, que en 3 meses logró hacer ese tránsito del dolor a la relajación. Así que creo que, y esa siempre ha sido una referencia que comparto mucho con las personas que se unen por primera vez, que están en lucha con su cuerpo por procesos de lesiones o de situaciones que le generan resistencia al cuerpo físico. Es como sí se puede. 3
tres cosas, tres claves, tres datos que tú digas, ay, esto es el Yin Yoga. Bueno, quietud, por supuesto. Reconexión. Para mí ha sido una ventana para conectar, ya no es 3 palabras, son más, pero con ese camino de reconexión o de conexión con esa energía más sutil que nos envuelve, que para lo que cada uno quiera llamar místico, profundo, sutil, Dios, energía de alta vibración, definitivamente el yin abre la puerta, te da esa autonomía para si quieres ir más profundo, esta es una buena elección. A tu espiritualidad. Exacto. Gracias. ¿Qué se nos queda por fuera? ¿Qué se nos olvida? Seguir animando a la gente que venga a integrar la práctica de más quietud. Creo que nos sentimos, los egos se desbordan cuando invitas a la pausa. Es como que sigo insistiendo en que producto de nuestra cultura occidental o la tendencia mundial a que si no haces no vales, cuánto haces, cuánto vales, nos aleja de este camino de más introspección. Pero realmente es que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces hay que comenzar por uno. Y la quietud abre espacio para eso. Gracias, Cata. Gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en este espacio, Mi Mundo, que también es tu mundo. Catalina Barrios Bardás, facilitadora de Yin Yoga, María Alejandra Aguirre. Nos despedimos por ahora de Mi Mundo, que también es tu mundo. Y recuerda, estamos hablando de salud mental desde Caracas, Venezuela. Recuerda suscribirte, darle like y a la campanita.